de pacientes, por ejemplo, con Alzheimer o con cualquier otro tipo de enfermedad que no logran encontrar en la medicina tradicional la cura y entonces recurren a lo que se conoce ahora como esta medicina esperanzadora, esta medicina regenerativa y biológica. Y vamos a hablar con la doctora Mariana Gómez, que nos acompaña hoy para aclararnos un poco esto, porque está llevando muchísima esperanza a pacientes que efectivamente no encuentran una solución. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es el enfoque de esta medicina esperanzadora? Bueno, lo que todo paciente tiene que saber básicamente es que el cuerpo humano es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. No podemos despegarnos de ahí. Entonces, en la medicina regenerativa tenemos que abarcar el paciente desde el punto de vista emocional, de su alimentación y de todo lo que tenga en su cuerpo. Entonces, ese es el enfoque más que hacer un tratamiento X, es más generalizado, es más complejo. Doctora, por ejemplo, cuando le llega un paciente con diabetes, ¿cómo empieza a tratarlo y cómo es esto? ¿Cómo lo explicamos a la gente para que lo entienda más clarito? Bueno, primero que todo, te acabo de decir que son 3 puntos. Exacto. El emocional. El 80% de los padecimientos están relacionados con alguna emoción. Es muy frecuente en mi consultorio que logramos determinar que tiene una diabetes producto de un divorcio, por ejemplo, que tiene una enfermedad neurológica desde el día que murió un familiar. O sea, la emoción tenemos que tratarla. Entonces, para eso hay una técnica para tratar la emoción, porque si estamos contentos del corazón, en nuestro cuerpo va a estar muy bien. Una vez que hacemos eso, nos vamos a la parte de la alimentación. Hay básicamente 3 alimentos que afectan nuestros bancos de células madre. O sea, hace que no nos pongamos en estado regenerativo. Doctora, nada más para aclarar, digamos, incluye el tratamiento con células madre también. Esa es la tercera parte. Ok. Una vez que hemos hecho la parte de alimentación, ya podemos más adelante tal vez hablar de qué cosas son las que se quitan porque dañan los bancos de células madre del paciente. Entramos a la parte física, ver qué cosas provocaron la enfermedad. Además de la parte emocional, qué cosas en mi cuerpo están provocando que yo tenga la manifestación de la enfermedad. Para esto se hace un test con electricidad, porque el cuerpo humano es un manto eléctrico. Todo nuestro cuerpo está cubierto con terminaciones eléctricas. Entonces, si podemos medir dónde ha fallado el potencial eléctrico del cuerpo, podemos saber cuáles son los órganos que están afectados. Sigamos con el caso del diabético. Vamos a entrar ahora en lo más específico, doctora, pero cuando ya usted le hace todo este proceso... Puedo hacerle células madre después. Ok, exactamente. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? ¿De dónde extrae usted, por ejemplo, esas células para curar a una persona o por lo menos mantener esa diabetes en raya? Ok, las células madre están en 3 lugares en nuestro cuerpo: grasa, médula ósea y sangre. Son los 3 bancos más importantes de células madre y los más accesibles, ¿verdad? Entonces, en un paciente diabético podemos utilizar la sangre, que es el plasma, podemos utilizar la grasa, que tiene muchos millones de células madre, y podemos utilizar también la médula ósea. Hay pacientes que solo necesitan la grasa y hay pacientes que solo necesitan la médula ósea. Esto no es una receta de cocina. Las células madres son un procedimiento en el cual hay que prepararse mucho para poderlo hacer, porque el paciente tiene que ser estudiado a fondo. Sin embargo, en mi experiencia de más de 5 años haciendo células madre, le puedo decir que las células madre son excelentes, siempre y cuando usted haya detectado el verdadero problema del paciente. Cuando haya sabido dónde estaba el problema y qué es lo que tengo que atacar. Pero, por ejemplo, con el paciente ya diabético, pasó por ese proceso, usted dice, bueno, es un candidato para empezar a aplicarle las células madre. ¿Dónde empieza? ¿Dónde se las pone? Ok, si yo le pongo células madre a un diabético, tengo que tener muy controlado la parte de la alimentación, porque me va a volver a comer las células madre, las va a volver a gastar, por eso le digo. Ah, mira. Eso es lo más importante que tienen que saber las personas que se hacen células madre, porque no es así como que yo me hago células madre, y me las ponemos y esto es la cura mágica y ya yo no tengo que hacer nada más. No, o sea, hay que hacer estas tres fases primero. Cuando sacamos las células madre, lo que hacemos es colocar una porción, una anestesia
local en la piel, en el área del abdomen, En el área del abdomen, y con una jeringa pequeña podemos extraer la grasa. Y también ya un procedimiento en quirófano que se hace con todo el equipo de quirófano para la extracción de su médula ósea, y también la sangre. Una vez que tenemos esto, la aplicación puede ser tanto a la vena como localizada en los puntos afectados. En el caso de un diabetes, en el área del hígado, ¿verdad? Y en caso de una paciente con una artrosis, por ejemplo, entonces va a ser en la rodilla que está afectada. Doctora, usted lo mencionó ahora y usted habla de este enfoque de buena alimentación, específicamente caso con un paciente diabético, pero ¿de qué depende, además de alimentación, que este tratamiento funcione? De los 3 factores. Emocional. O sea, si estoy con una tristeza y estoy diabético, no me va a funcionar. Así de fácil. Es. Así de fácil. Yo siempre le digo a los pacientes, si usted quiere que la energía sanadora de su cuerpo fluya por usted, tiene que limpiarse usted de su sanidad aquí adentro primero. Porque yo he tenido pacientes que no han necesitado el tratamiento porque el problema era del corazón, y entonces donde se sanó lo del corazón, milagrosamente me siento muy bien, ya no tengo esto, ya no tengo dolor. Un paciente diabético, por ejemplo. Puede doctora. ser un paciente diabético, porque desarrolló el problema de la diabetes a raíz de una emoción. Y entonces uno se pregunta, bueno, y a partir de las emociones, o sea, ¿estamos más enfermos por las emociones? Sí. ¿De verdad? Sí. Es lo que yo veo en mi práctica diaria. Estamos enfermos, o en realidad, en medicina regenerativa, nosotros decimos que no hay enfermedades. Hay deficiencias emocionales y nutricionales que son diferentes. Y lo que vemos de una enfermedad es el síntoma de esa enfermedad. Lo que está saliendo, pero en realidad se enfermó primero del corazón. No come bien, no se alimenta, no se quiere, no se ama, y ahí está el resultado. Un cuerpo que no le está dando la talla. Doctora, vamos a hablar ahorita vamos a tener algunos pacientes porque este enfoque que usted nos menciona es bastante interesante porque uno tiene la concepción de que medicina regenerativa es solamente con células madre y es un enfoque todavía más amplio como usted lo menciona. Pero, por ejemplo, casos de pacientes con Alzheimer. Sí. ¿Cómo ha visto la recuperación de estos pacientes que usted atiende? Les va muy bien. En el caso de los pacientes con Alzheimer, logran recuperar mucho de la pérdida de la memoria y demás. Pero no solamente con células madre, porque como le explicaba, la medicina regenerativa es más que células madre. Cuando tú tratas el problema emocional que tiene el paciente de Alzheimer, le cambias la dieta para tener una dieta alcalina, una dieta que no tenga radicales libres o que no produzca radicales libres, mejoran muchísimo. Junto con eso le podemos aplicar terapia neural, le podemos aplicar ozono y en última instancia le podemos aplicar las células madre. O sea, esto no es nada más de que como células madre como tal. Sí, porque si yo hago células madre como tal, me pasó las primeras veces que yo hice células, 3, 4 meses los pacientes muy bien, 5º mes muy mal. Claro. Porque volvió, porque no corregimos el problema original. Vamos a seguir hablando de este tema, doctora, porque hay más casos que queremos ver, pero sí le voy a pedir a don Carlos, si se puede, por favor, acercar por acá. Lástima que no lo trajo, yo le decía a la doctora, pero don Carlos tenía una caja de medicamentos. Don Carlos, ¿cómo está? Sí. Muy bien. ¿Usted es diabético o era diabético? Diabético, ¿O sigue teniendo diabetes? y hipertenso. ¿Cuántas pastillas se tomaba usted, don Carlos, antes? Bueno, para decirle algo gráfico, era una caja así de pastillas de todo tipo, para toda cosa. Doctora, por ejemplo, un caso como el de don Carlos, ¿qué edad tiene usted, don Carlos? Perdón. 64. 64 años. Un paciente con estas características, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer? La evaluación esta que usted nos mencionaba. Usted me dijo algo de la boca, por ejemplo. Sí, bueno, a él empezamos primero su evaluación emocional. Le dije, don Carlos, para el ritmo que lleva. ¿Usted era muy acelerado, don Carlos? Sí, tenía muchos problemas. Sí. ¿Pero qué? ¿Con el trabajo? Y emocional. Emocionales también bastante. Entonces, al hacer conciencia que el paciente tiene que llevar las cosas con calma, que las cosas van a ir fluyendo bien y que no hacemos nada con estresarnos, con caminar, porque las cosas ya están dictadas en este universo, Dios ya las puso. Una vez que la persona hace eso, empezó con un cambio de dieta,
se le eliminaron los lácteos. ¿Se comía muy mal, don Carlos? Sí, yo comía de todo. De todo. Ahora ya como casi nada. No, casi nada, no. No, se come, pero come bien. Como muy bien, sí. ¿Y bajó Bajé 20 libras. 20 libras. 20 libras. Empezó la dieta. No la dieta, yo le digo a mis pacientes, Es comer bien. es amarse. Bueno, ese es Son otro dos enfoque. cosas diferentes. Cuando usted se ama, usted dice, y tiene en la mano algo químico y algo natural, usted dice, ¿cómo me amo yo más? ¿Con lo químico o con lo natural? Pues con lo natural, eso es lo que me voy a comer. Ahora, don Carlos, ¿usted cómo empezó a amarse y a bajar ese estrés? Bueno, empecé a amarme porque estaba en un estado terrible, ¿verdad? Yo estaba, primero la diabetes estaba muy mal, me dolían las piernas muchísimo, tenía el azúcar muy alto, los triglicéridos y lo que es lípidos, todo eso estaba muy alto, se usaba mucha cantidad de insulina. No podía dormir en la noche por los dolores de piernas. Pero se pasaba muy preocupado, don Carlos. Era como... Eso me preocupaba mucho. mucho. ¿Mucha chicha o qué? No, mucha chicha no, mucha preocupación porque yo esperaba en el siguiente momento tal vez me compongo. Y pasaba noches. De la misma enfermedad sí, usted sentía ese gran estrés que sí, no lo dejaba vivir. Exactamente. Okay. Porque pasaba noches enteras sin dormir, sentado, tosiendo. Y, Por el doctora, asma. ¿y cómo hace uno? Bueno, cuando llega a ese punto, y claro, uno se desespera. Sí, en realidad los pacientes llegan un momento a estar sin esperanza, ¿verdad? Y yo le di ciertas técnicas emocionales que él tiene que seguir, ¿verdad? Respirar profundo. Nuestras células madres se comunican por la vibración. Las células no tienen ojos ni oídos, solo sienten. Si usted está alegre, contento y feliz, sus células van a estar así. Si usted está enojado, preocupado y triste, sus células también van a estar así. Por eso funciona la terapia con animales. El animal no dice nada. Solo el niño juega con el animal y ya empezó a mover sus manos y etcétera, porque generó vibraciones emocionales a las cuales responde la célula. Digamos que yo tengo ya las células ahí contentas, para ponerlo en forma muy Contenta digamos, significa... Sí, bien, en su estado Emocionalmente normal, muy bien. Ahora, un caso como el de don Carlos, con diabetes, con la caja de pastillas que se tomaba, ¿cuánto, a partir de que usted le aplica el tratamiento, cuánto tiempo más tiene que estar don Carlos con un tratamiento? Es muy variable. En la mayoría de los pacientes las dosis empiezan a reducirse según resultado. Entonces tenemos pacientes que en el primer mes, pues en el caso de don Carlos, él usaba casi 150 unidades, o sea, es una cantidad muy grande. 150 unidades de insulina, de insulina. ¿verdad? Entonces, él se ponía 35 en la mañana, 25 en la tarde, a mediodía, a medianoche, o sea, a cualquier hora. Entonces, cuando usted empieza a mejorar, él empieza a alimentarse correctamente, empezamos a corregir los problemas de la boca, que ahora vamos a hablar, ese azúcar empieza a ser así, porque el cuerpo empieza en estado regenerativo. El cuerpo, para que nos quede claro, y en la casa, el cuerpo tiene la capacidad para autorregenerarse. Estoy de acuerdo, eso sí. Somos clarísimo. nosotros los que hacemos las cosas al otro lado, los que nos ponemos químicos, los que nos alimentamos mal, los que nos preocupamos de las cosas que no tenemos que preocuparnos. Doctora, usted me mencionaba ahora, porque, perdón, don Carlos, le voy a pedir que me extienda aquí las manitas. Usted me decía, bueno, empieza entonces el tratamiento en la parte del hígado en el caso de don Carlos, digamos, siendo él diabético. Sí. Exactamente, tal Bueno, vez lo indica para estar muy claritos. Una vez que teníamos estos factores, a él extrajimos la grasa de un ladito. De esta partecita de aquí, le Exactamente. extrajo la grasa. Es más o menos 30 gramos de grasa, entonces es una cantidad pequeña. Es un tarrito. Pequeñísimo. Pequeñito. Son 30 centímetros de grasa, eso no es una liposucción. Y con 30 centímetros de grasa... Por cada 10 centímetros vamos a tener alrededor de 20 millones de células. Sí, es un montón, no. Sí. Ahora, eso mismo, después ya cuando pasa ese proceso, era lo que usted le inyectaba. A la avena. A la avena, directamente. En el Ajá. caso de don Carlos fue a la avena. A la ¿Y avena. por qué no en la parte del hígado? Porque habría que llegar hasta el órgano, que ya se hace también con un ultrasonido y ya un procedimiento un poco más complicado, y poner las células directamente en el hígado. Pero al ponerlas intravenosas, ellas son inteligentes, van a responder a signos de alarma que el cuerpo está generando y van a ir al lugar. Pero hay pacientes que se coloca en el lugar, por ejemplo, una hernia de disco, una artrosis de rodilla, Doctora, un Parkinson alrededor de la cabeza. ahora,
¿Cuál es, de la gente que ya es candidata, digamos, como don Carlos, que empiezan con el tratamiento, qué es lo que provoca que a don Carlos le funcione y a cualquier otra persona no? O a un paciente que no le funcione. No he encontrado porque todos los pacientes de una u otra manera se benefician de las células madre, se benefician. Unos pueden curarse y otros no. ¿Por qué? Depende de la actitud del paciente. Claro, don Carlos, le agradezco muchísimo, muchas gracias por su testimonio. En realidad, digamos, estamos muy contentos que usted le esté funcionando el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Hablemos ahora, estábamos también conversando los casos de Parkinson, porque uno dice, bueno, diabetes, como que me da la sensación de que es más fácil poner en línea si yo llevo una buena alimentación, pero un Parkinson, por ejemplo, con los diagnósticos y como la medicina hoy dice, cosas que uno se asusta mucho, digamos, del Parkinson. Y en Parkinson tenemos un gran problema, porque dentro de la medicina alopática llegamos a un tope. Tantas pastillas, ya no hay nada más que hacer. Los pacientes con Parkinson mejoran mucho dentro de la medicina regenerativa, no solamente con células madre. Con solo el cambio de alimentación, un paciente con Parkinson mejora mucho. Y además de eso, se utiliza ozono con plasma. ¿Pero dónde lo aplica? Doctor, usted mencionaba ahora que en la cabeza. Sí, pero en la cabeza. Tal vez si me señala a mí y no importa, me dice. En un paciente, digamos que usted tenga Parkinson, sí. Le vamos a colocar sacamos el plasma y colocamos el ozono en pequeñas agujas alrededor de la cabeza. E incluso podemos hacer un abordaje en esta zona de acá con una aguja especial. Ahí yo tengo como una pelotilla. Sí, todos tenemos esa pelotita. Sí. Un abordaje especial con una aguja que al entrar el ozono va a regenerar toda el área de la cabeza. En puntos estratégicos. En puntos estratégicos. ¿Y cuántas pueden ser? Pueden ser 3 sesiones. 3 sesiones, pero ¿cuántos pinchonazos para ponerlo de forma sencilla? Tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y 3 sesiones. 3 a 4 sesiones. Y doctora, ¿y ahí empiezo ya a sentir una mejoría? Sí. Pero siempre y cuando usted se alimente bien. Claro. Porque, por ejemplo, un Parkinson le encanta tomar leche. No puede hacer eso. Porque la Cinemed que se da interfiere con los lácteos. Entonces, toma leche, es como que no tome pastillas. Sí. Le encanta comer carne. Un Parkinson no puede tener una dieta con alta proteína. Sí. Y la mayoría de los pacientes no lo saben, comen exactamente igual. Que a uno no le enseñan a comer bien, doctora, eso es lo que pasa. Pero vamos a llamar a nuestra, digamos, ¿qué evito yo? Si tengo Parkinson, ¿qué evito? Además de la carne roja que mencionaba. Ok, evitas los lácteos. Todos. ¿Harinas? Harinas procesadas, azúcares blancos, no solo para el Parkinson, lo que estoy diciendo no es solo para el Parkinson. En general. Es porque afecta directamente nuestras células madre. Y consumo muchas frutas, consumo muchos vegetales, no me tomo la pastilla y a la vez almuerzo, por ejemplo, tiene que haber 30 minutos entre el medicamento y lo otro, y hago ejercicio y hablo de mi problema emocional. El Parkinson está atrapado mucho emocionalmente. Uy, no, pero es que uno no le enseña tampoco a liberar esas emociones. Hay que liberarlas. Por favor. Ella es Angie. Angie, ¿cómo está? ¿Y usted? ¿La hicimos madrugar mucho? No. Venga, hágase para acá. El caso de Angie, por ejemplo, el caso de Angie tiene que ver con tiroides. Sí. ¿Cómo se trató? Porque este es el tema de tiroides, escucha uno mucho de la señora en la casa que tenga el embocio ahí que se le inflama. Sí, en el caso de Angie tenía un problema de tiroides de difícil resolución, incluso ya a ella le habían dicho... ¿Qué le habían dicho a usted, Angie? Que bueno, solo me podían tratar los síntomas nada más. Sí, o sea, usted estaba... ¿Y qué era lo que usted sentía? Tenía taquicardia, se me elevaba mucho. En lo más alto que tuve llegó a 180. 180. Y siempre tenía que tomar 40 miligramos 2 veces, 150 miligramos 2 veces al día. 150 miligramos. ¿Y qué tal 180, con temas de peso y eso también? El peso, bajé mucho de peso. Antes de las células madre, un año entero pasé temblando, tenía un temblor en mi cabeza que me movía todo el cuerpo. Pero ¿cómo era? O sea, usted estaba, digamos, Puedes sentada, hacer el temblor. Era como así. Como verdad? así. O sea, usted estaba en cualquier lugar y empezaba a temblar. No, no empezaba. Era permanente. Ah, era permanente. Ya tenía un año de estar temblando. Un año con el temblor. Todos los días. Todo permanente. el día. Y me dieron tratamiento para Parkinson y no funcionaba. Yo pasé así y se me era difícil, lo más sencillo,
comer, escribir. Pero, Dejar la universidad. Y tuve que dejar la universidad porque yo así no podía, no aguantaba caminar. ¿Qué estaba estudiando usted? Enfermería. Enfermería. Y tuvo que dejarla a medio palo. Sí, pero ya 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 la retomaste. retomé. Bueno, eso es lo importante. Ahora, un caso como el de Angie, con el tema de la tiroides, con esos síntomas que me dice uno podría imaginarse, qué grave. Para mí cuando ella llegó a mi consulta, para mí fue muy impactante porque ella, me acuerdo que no pudo escribir el nombre, porque el movimiento era mucho, era este movimiento permanente. Entonces, hicimos lo mismo, emocional, alimentación y terapias regenerativas. Empezó con terapia neural y después hicimos células madre. Durante el primer implante disminuyó. Después del primer implante, al tercer día se detuvo el temblor. ¿Y a dónde lo pusieron? ¿Dónde se lo inyectaron? A El la vena. implante, me estás hablando de la inyección, Implante de la de vacuna. células digamos. madres. El implante de células madres. ¿Fue también en la la vena? vena. ¿La mayoría son en la vena, doctora? La mayoría. Se usan las dos vías, ¿Y por qué la vena? ¿Es más sencillo o porque es sistémico, va a todo lado. sistémico? Ok, muy bien, clarísimo. ¿Qué más, doctora? ¿Qué más, digamos, en el Y caso con de el ella? caso ¿Cómo con el caso de ella se le hizo el primer implante, disminuyó el temblor, volvió levemente porque es un proceso, ¿verdad? Y en el segundo o tercero ya no hay más dolor, recuperó toda su vida. Sí, ya no, ninguno de esos síntomas que me ha descrito anteriormente los presenta hoy. No, Angie. ahorita no he vuelto a temblar. Ya voy a cumplir un año desde que paró el temblor. Increíble, sí. ¿Y cómo se siente ahora? Ay, yo estoy contenta. Y volver a la universidad le dio, Ah, claro, ya. obviamente el ímpetu, esa energía bonita. Sí, porque yo ya pensaba que me iba a quedar así para siempre y no iba a poder continuar. Pero usted es muy mi vida. jovencita. ¿Usted empezó esto ¿desde qué edad tenía usted esos temblores? Desde los 20. Desde los 20 años. Pero a los 20 años me venía y se iba el temblor. Pero desde un tiempo, hace poco, ese temblor se mantuvo fijo durante un año y no se quitaba. Y usted tenía, y dónde, vamos a ver, en el caso de ella que trae aquí el bracito descubierto, doctora, tal vez si nos puede indicar dónde es que se hace implante de células madre. Ok, una vez que le hemos sacado la grasa y la médula ósea. A ella le sacaron grasa la y médula ósea. Ah, exactamente. Ah, ok. Y una vez que tenemos eso, se pone en un suero y se coloca una vía intravenosa. Una vía nada más. ¿Y cuánto dura eso? 45 minutos. 45 minutos. Y empieza, y digamos, cuando a usted, me interesa este tema Sí. también porque yo sé que en casa pueden estar haciendo mucha pregunta. A usted inmediatamente estaba con el temblor, le ponen el implante de células madre, ¿usted en ese momento siente alguna mejoría No, o eso fue como ratito después? al tercer día. Al tercer día, bueno, pero también es... o sea, Es la 3 migración de sesiones. las células. La migración de las células, ¿eso Se qué están significa? implantando. Y ese temblor se detuvo por una semana y después regresó como siempre. En el segundo trasplante empezó a bajar. Y el tercero, al siguiente día se detuvo. El tercero se quitó, creo que en la misma. El Al mismo día siguiente. Ajá. Ujú. Bueno, Angie, agradecerle que nos cuente y nos comparta su testimonio. Me alegro mucho que ya haya retomado hasta la carrera. Sí, muchas gracias. Bueno, doctora, ahora hablemos de temas puntuales como por ejemplo presión arterial. Si tengo la presión alta, ¿esto me podría ayudar en esos casos? Sí, Sí. pero tal vez no necesariamente una célula madre. Ujú, Hay que ver por qué usted tiene la presión alta. ujú. En medicina regenerativa nosotros decimos así: ¿la presión alta de quién? Porque la presión alta suya es diferente a la mía Pero digamos y la que mi mía familia es diferente tiene a presión otra. arterial alta. Hay un cuadro de presión no. No es que yo No. tengo presión alta, pero no. Ah, ok. No es que usted tenga la presión alta porque mi familia tiene presión alta. No, no. Eso es como un mito. No podría decirlo exactamente como un mito, pero ¿cómo come su familia? Yo quiero saber cómo come su familia, Un poquito mal. cómo son Previene. estresaditos. Bastante. Pues, sí, si uno pasa con un estrés y ya inmediatamente presión. no, doctora. usted emocionalmente, usted está enfermando sus células. Es que es tal vez lo más importante. Yo he tenido pacientes, tuve un caso, no sé si lo puedo contar, pero Sí. tuve un caso de una paciente que tenía cáncer. Llegó Ok. a la clínica con cáncer. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y se fue para la casa y a la semana me dice, y se sienta en el consultorio y me dice: doctora, estoy sana. Me le quedo yo viendo así: ¿cómo sana? Me dice: estoy sana. Y yo: pero usted está con cáncer todavía, está desahuciada. Y me dice: sí, pero ya mi cuerpo no me importa, porque pude en mi casa, con mi familia, reparar todas las emociones que yo tenía por la conversación que tuvimos. Empezó a mejorarse
a mejorarse y está mejor, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que ella tenía una carga emocional tan fuerte en su casa, en su familia, con su esposo, con su pareja, que simple y sencillamente, aunque tuviera un cáncer, ella se estaba muriendo de su corazón y de su alma, no de su cuerpo. Y cuando empezó a sentir deseos de vivir, empezó a luchar contra ese cáncer. Y así luchamos contra todo. Así luchamos contra todo. Contra el cáncer, contra la artritis, contra la hipertensión, contra un asma, contra todo. Pero se lo mencioné al principio, el 90% de las enfermedades están relacionadas con un causal emocional. Sí. Doctora, usted traía, nada más para que no se nos quede esto ahí, pero es que me llamó mucho la atención, pues yo dije, bueno, ¿a quién le va a medir, dónde va a medir la corriente la doctora? Pero entonces dice usted que esto es como un primer paso también cuando uno quiere entrar a esta, digamos, alternativa, con esto. Sí. ¿Y qué hace con esto? Es porque, vamos a ver, le expliqué, emocional, correcto, alimentación y traumas. Sí. La boca está relacionada íntimamente con la columna vertebral, la médula espinal. Entonces, cualquier lesión que haya en la boca va a provocar una afectación de todo el manto nervioso eléctrico del cuerpo. Sí. Y los traumas se pueden ver calzas, implantes, afectaciones dentales. Entonces, con este aparato, lo que hacemos es medir el voltaje eléctrico que usted tiene en la boca, que debe ser cero. Pero nadie tiene cero. Y o sea, si usted me hace eso a mí, ¿me va a salir con un numerito alto? Sí, aquí va a salir, digamos... Nada más, ¿lo podemos hacer? ¿Hay tiempo para hacerlo? No sé si tenemos chance. No sé, tendríamos ¿Y cómo se hace? Acostamos al paciente. Sería colocar los electrodos en la boca. ¿Y puedo colocarme? ¿Tienes calzas negras? Sí, tengo una. Ok. Entonces, lo normal debería ser cero. Sí. Pero si yo lo acuesto a usted y me fijo cómo está su columna vertebral, sus pies probablemente por tener esas calzas van a estar que no giran. Okay. Una vez que le mido esto y le pongo este líquido sobre la boca, sus pies van a volver. Okay. No, probablemente. Sí, es un procesito. Es rápido, pero largo. Lo que quiero que entienda es, usted en la boca tiene agua y tiene sal. Y tiene metales, ¿qué tiene? Una batería. Claro. Eso es lo que tiene. Entonces, cuando usted tiene lesiones en la boca, se va a formar un campo eléctrico que va a dañar todos los nervios que estén ahí. Entonces, yo puedo tener un problema en una muela y tener un problema en el brazo. Un túnel carpal perfectamente. Sí, entonces digamos que así nada más para que no vea. Rápidamente, tal vez en otro momento lo podemos hacer, pero normalmente el potencial debe ser cero. Sí. No sé si, tal vez lo vemos ahí adelante. Esto es tierra, ¿verdad? ¿A dónde tienes la calza? Atrás. Atrás. Ok. Lo ideal sería limpiarlo. No es muy buena este caso porque usted tiene muy buena higiene dental. Entonces ponemos esto acá y vemos que un diente normal ahí da cero. No sé si lo puedes observar. Puedes levantar el aparato tal vez. Es más, hagámoslo así. Ajá. A ver si lo tienen. Exactamente. Ahí va a estar dando cero. Estoy tocando un diente normal. Pero vea lo que pasa cuando tocamos la calza. 700, 1200 milivoltios en la boca. Ok, ¿y eso qué significa? Que hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Bueno, eso se lo debo a mi odontóloga. Ojo. Odontóloga neurofocal. Neurofocal. Porque la odontóloga neurofocal es una especialidad en el país. Creo que hay algunos odontólogos neurofocales que no ponen metales en la boca casi nunca. No. Doctora, agradecerle porque esto es también parte de lo que queremos llevarle siempre a la gente, alternativas y que estudien un poquito también más del tema. Esto es apenas una pincelada de lo que podemos hacer. Yo creo que lo que le deberíamos decir a los pacientes es que no se desesperen, hay esperanza, el cuerpo tiene la capacidad para autorregenerarse, usted lo que tiene que hacer es buscar la fuerza interior para hacerlo. Nada más. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora me ha pasado que a veces hay gente que va así porque se suda mucho y entonces es un problema muy incómodo. Eso se trata también. Sí. Ojo.